La energía creadora. La existencia es lo único que tienen en común todos los seres inteligentes en el cosmos. Los seres humanos no están en capacidad de entender los verdaderos secretos de la existencia. La dualidad de su mente no lo permite. En fracciones de segundos sus pensamientos pasan de ser buenos a malos. Lo mismo ocurre con sus palabras y acciones. La especie humana equivocadamente cree que el universo alguna vez fue creado por una entidad superior. Según los códigos antiguos, ninguna especie inteligente del universo, instaurado por la energía creadora, puede llamarse a sí mismo creador del universo. No se le puede atribuir a ningún dios la creación del universo, porque todos tienen un comienzo y un final en la realidad superior. Ellos fueron creados por la energía creadora y solo ella es infinitamente eterna, no tiene comienzo ni final, nadie la creó y se autoalimenta a sí misma. Su verdadera naturaleza consiste en un dar infinito. La experiencia religiosa es considerada como un fenómeno sociocultural en la psicología de la religión. Los estudiosos del tema frecuentemente se preguntan si en realidad existe una necesidad psicológica o fisiológica que impulsa al hombre a creer en Dios. O si solo se trata de una conducta aprendida. Posiblemente se trate de las dos. Un punto clave que se debe examinar con detenimiento es el significado de la palabra Dios y la manera como la religión lo ha entendido a través de la historia. La palabra Dios proviene del latín deus, que significa deidad. En alguna época se pensó que este término deus tenía su origen en la palabra Zeus, y lo que se encontró es que tanto deus como Zeus tienen la misma raíz yeu, que equivale a decir ser blanco, luz, brillar. La palabra Dios y Zeus en el griego tienen la misma pronunciación. Finalmente, a Dios se le dio el significado de ser de luz. El término casi siempre está relacionado con la religión y hasta el momento no se ha podido dar un solo significado que unifique este concepto en la religión y la ciencia. Algunos sectores de la ciencia se han enfocado en Dios como una energía infinita, ya que su relación con la física cuántica permite entender los orígenes del universo y su conexión con los demás seres. Sin embargo, algunas religiones y grupos espirituales también conciben a Dios como una energía divina hecha de luz. Por otra parte, la cultura egipcia creía en dioses antropomorfos, cuerpos de hombres y caras de animales. Estos seres tenían una gran influencia en los humanos, suministraban secretos de la naturaleza y a cambio exigían sacrificios. Estas creencias eran similares en otros lugares de la Tierra. Con el transcurso del tiempo se observan dos hechos notables. El cambio de nombres de los diferentes dioses en diversas épocas y la manera como dominan nuestra especie. Con esto se puede deducir que algunos dioses encontraron la forma de ser inmortales en el pensamiento humano, o solo se trata de una invención de la mente. Lo único cierto es que, si el hombre continúa hablando de ellos, nunca va a experimentar lo que es la libertad física y mental. Algunas religiones le dan a Dios ciertas características que solo tenemos las personas, interpretando mal el texto que dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Piensan que Dios presenta un aspecto parecido a la silueta humana, como si se tratara de los dioses sumerios. En la escritura encontramos frases como, el brazo de Dios. Y vio Dios que era bueno. Y se acordó Dios de Noé. Se arrepintió Dios de crear al hombre. La ira de Dios los consumió. En este orden podemos suponer que Dios posiblemente era extraterrestre, haciendo referencia a un ser superior, con rasgos fisiológicos de otra especie. O se puede pensar que la escritura utiliza esta terminología para que sea más asequible al entendimiento, y que Dios no tenga ningún parecido con la personalidad del hombre. Cabe anotar que, en la antigüedad, la condición mental del ser humano estaba en pleno proceso evolutivo. Lo que no presentaba un aspecto similar al hombre, era considerado como un dios. Es posible que en el universo existan seres de luz, como debe haber otros que fueron hechos de la oscuridad, entidades superiores al hombre, y por qué no, inferiores a él. Lo cierto es que la palabra Dios se ha utilizado para describir las entidades con un grado mayor al de los hombres y al mismo tiempo para describir la energía creadora. ¿Qué sucedería si cambiamos la palabra Dios y en su lugar decimos energía creadora? De esta manera podemos encontrar una definición más lógica y sensata. La energía creadora sería una fuerza invisible que sostiene y da vida a todo lo que existe. Los seres superiores serían entidades dotadas de inteligencia y un cuerpo según su naturaleza, formadas y establecidas por la energía creadora. ¿Qué sucedería con la ciencia y la religión? Lo primero que salta a la vista es el hecho de que esta energía creó todo lo que existe. Haciendo referencia a la infinidad de seres, con sus respectivas naturalezas y formas de vida, las leyes físicas que se han descubierto, los astros y el universo tal como se perciben hoy en día. Si la energía creadora
tomará verdaderamente sentido en la mente humana. La figura de lo que se ha querido entender como Dios cambiaría la percepción y la manera como vemos y experimentamos las cosas. ¿Cuáles serían sus efectos? Lo primero que llega a mi mente es un interrogante que ha generado polémica en la ciencia y la religión. ¿Dios creó el cerebro o el cerebro creó a Dios? Si se plantea esta pregunta con la palabra Dios, lo más posible es que las neurociencias asuman puntos de vista diferentes al que ha desarrollado la religión. Los científicos que creen en Dios tienen un punto de vista diferente a los teólogos. Ellos argumentan que tiene que existir una fuerza o energía que le dé vida e inteligencia a los seres vivos. Mientras que los teólogos no aceptarían de ninguna manera que Dios es una invención del cerebro. Sería el final de muchas religiones si se cambia solo la palabra Dios. El interrogante quedaría de la siguiente manera: ¿la energía creadora formó al cerebro o el cerebro formó la energía creadora? Un científico, un filósofo o un teólogo seguramente estarían de acuerdo con la primera parte del interrogante, ya que dirían que es lógico pensar que la energía creadora formó al cerebro. Por otro lado, metafísicos y movimientos de nueva era estarían de acuerdo con el segundo interrogante. Ellos aseguran que la mente hace parte de la energía universal. La ley del mentalismo afirma que el todo es mente, el universo es mental. Explica también que todo el universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo. Es más fácil afirmar que el espíritu, los pensamientos, las palabras, la energía bioeléctrica y bioquímica del cerebro funcionan y existen gracias a la energía creadora. Normalmente las personas se hacen la siguiente pregunta: si Dios es un ser de amor, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Si hacemos el intercambio de palabras nuevamente, tal vez encontremos una respuesta acertada. Lo primero que se debe entender es que la energía creadora en una época antes de su manifestación, muchos lo conocen como lo que sucedió antes del Big Bang. No había en ella dualidad, y en el momento de su expansión dio origen al tiempo, el espacio y la dualidad. En la actualidad la energía creadora es dual. Eso no quiere decir que dicha energía clasifique las cosas como buenas o malas. Eso lo hacemos los hombres porque interpretamos la realidad con una mente dualista, formada por energía, espíritu, materia y cuerpo.